vamos a empezar. Pues hoy voy a presentarles de una manera esquemática la persona de Esteban Széchenyi. En mi presentación voy a apoyarme en buena medida al artículo excelente de Julio Széchenyi. Hace unos meses, Julio Széchenyi, que vive en Argentina, publicó un artículo excelente sobre tanto con Esteban Széchenyi como de su padre Ferenc, y pues es el llamado el más grande de los húngaros. Él es una de las grandes figuras más destacadas de la historia húngara e hizo una contribución decisiva al siglo XIX con su trabajo entre 1825 y 1848. Bien, pues sus escritos publicados, sus libros, sus pensamientos, sus generosas ofertas y su programa económico a los grandes cambios generaron unos cambios importantísimos en la historia de Hungría a mediados del siglo XIX y generaron la transformación cívica de Hungría. Sus actividades fueron una parte indispensable del proceso de la modernización de Hungría, de la época que llamamos época de reformas. ¿Por qué llamamos así? Porque Hungría asistió a profundos cambios en este periodo. La década de 1840 se caracterizó por un importante desarrollo económico y una floreciente cultura. Así, en 1844, el húngaro ha sido el idioma oficial en lugar del latín y se formaron los primeros partidos políticos, entre cuyos miembros destacó el modernizador conde István Széchenyi, fundador de la Academia Húngara de Ciencias y constructor, entre otros, del famoso Puente de las Cadenas. Es la época, el drenaje de lagos y marismas y la deforestación se desarrollaron en todo el país para aumentar las tierras cultivables. Los empresarios invirtieron en ellas gran parte de las ganancias del comercio, aparte de financiar la regulación de los ríos, la construcción de puentes y el desarrollo del ferrocarril. Y aquí vemos los padres de Esteban Széchenyi. Esteban István nació en Viena y su padre, el conde Francisco Széchenyi, fue el fundador del Museo Nacional de Hungría y su madre, la condesa Juliana Festetics de Tolna, miembros de dos de las familias aristocráticas más importantes del reino húngaro en su época. El primer esposo de la condesa Festetics fue el conde José Széchenyi, hermano mayor de su segundo esposo. Ahora estoy citando del artículo de Julio Széchenyi. De los 5 hijos del matrimonio, István era el menor. Como era costumbre en esa época, la vida de las familias húngaras de la aristocracia giraba totalmente en torno a la corte de Viena, adoptando así la cultura austríaca y el idioma alemán y dejando a un lado el idioma húngaro. De esta manera, István nació y creció ajeno al idioma húngaro, sumergido en las costumbres de la alta nobleza de la época, aislado del propio reino donde vivía. No obstante, me gustaría enseñarles una carta emocionante
que fue escrito por el mismo István Széchenyi cuando tuvo 12 años solo. István nació en el año 1790 y pues no sé si es posible que la imagen no tiene mucha resolución, pero es muy, muy emocionante porque el joven István Széchenyi, voy a hacer un breve resumen de su carta, obviamente, de un estilo con mucha cortesía. Se dirige a su padre, el fundador de la Biblioteca Nacional de Hungría, dándole gracias a una lista de libros. Y está escrito en un lenguaje arcaico húngaro, pero este también es un detalle que nos presenta que aunque se supone con la ayuda de un profesor, pero sí que como niño empezó a aprender el idioma. Y la parte segunda que a mí me parece muy, muy emocionante, que da las gracias a su padre por el regalo que recibió, y dice en húngaro: én is példáját valaha keresem, yo estoy buscando, voy a intentar seguir su ejemplo, de su padre, én édes hazámnak boldogságát, amennyire tőlem kitelhet, előre mozdítsa. Que voy a hacer todo lo posible para que mi dulce patria, su felicidad, según mis posibilidades, vaya pudiendo promover. Fogok is iparkodni, jól tanulni is, ahogy csak lehet. Que voy a hacer de mi parte todo lo mejor, voy a estudiar bien, voy a ser diligente, és magamat jóságban gyakorlom, hogy így édesatyámnak örömöt csinálhassak hálaadásul ezért a szép könyvházhoz. Entonces, no es fácil traducirlo, pero dice que voy a hacer todo lo posible para comportar bien y que así que pueda hacer feliz a su padre. Y bueno, pues entonces un chico de 12 años escribe, da señal que como niño está consciente del ejemplo que recibió de su padre, y pues toda su vida posterior pues confirma o reafirma que no, esta frase no se quedó como unas palabras vacías, sino de verdad todo el resto de su vida pues fue cumplido según esta idea de que para promover la felicidad y el desarrollo de la patria húngara. Y bueno, aquí al lado derecha vemos un retrato del joven István Széchenyi, que el pintor es el mismo pintor austríaco que pintó el retrato de su madre, llamado Enter. Y bueno, aquí solamente vemos algunas de las obras que ha realizado István Széchenyi. Pues como la fundación de la Academia de Ciencias de Hungría, que en 1825 István Széchenyi ha ofrecido sus ingresos de un año para establecer la Academia de Ciencias de Hungría. Luego vemos el Puente de las Cadenas, que gracias a su iniciativa y con otra persona, Jorge Sinaí, con su apoyo, con el ingeniero inglés
Adam Clark. Tenier Clark era el ingeniero y el constructor fue Adam Clark, que está, la plaza que está al lado de Buda lleva su nombre. Pues, pero el promotor de toda la construcción era István Széchenyi, que en el año 1839 empezaron a construir el puente, que es hoy el día también símbolo de la capital húngara, y tardaron inauguraron el puente en 1849. Luego aquí vemos bueno, como en el Balatón, en el lago Balatón, el buque de vapor. István Széchenyi fundó muchas sociedades para desarrollar la industria. En Hungría tuvo un papel muy relevante en Tisza-szabályozás. Bueno, entonces para hacer navegable los ríos, tanto el Tisza como la parte inferior del Duna, que en húngaro llamamos Olduna, tuvo un papel muy relevante bueno, en fundir un Nemzeti Casino, un casino nacional, es para ayudar a la vida social, no solo de la nobleza, en la navegación, en la producción del gusano de seda. Era una época muy importante. Tuvo un papel relevante en fundir sociedades para organizar carreras de caballos. Pues la cría de gusanos de seda es un sector ganadero milenario de origen chino. Se sabe que la seda ya era un textil popular y codiciado entre los nobles de los húngaros conquistadores también. Y pues solamente voy a mencionar otras obras de István Széchenyi. Pues él fue promotor de la producción moderna del vino, la producción de azúcar, la iluminación del gas, el desarrollo ferroviario nacional, con la creación del primer molino de vapor, es la base de la producción moderna de la harina. En 1842 propuso la construcción del túnel de Buda, que está abajo de la montaña del castillo en Buda. Fue promotor de las carreras de caballos y la cría de caballos, y más tarde del remo en Hungría. En 1841 fundó la primera asociación de navegación, lanzando las primeras competiciones de remo. Es el fundador de muchas instituciones, fundador de sociedades importantes para el desarrollo de la industria y la economía. Por iniciativa suya, el primer teatro en lengua húngara en Pest-Buda se inauguró en 1837. Budapest, así como llamamos, solo se llamamos a partir del año 1871. Antes era el nombre de la ciudad Pest y Buda, porque la capital de húngara tuvo tres partes: Buda antigua o Buda, Pest, Buda, y las tres partes unieron ya solo en 1871. Y pues este teatro se llamó Teatro Nacional desde 1840. Y aquí en la próxima imagen, aquí vemos las obras más importantes escritos de él. El Hitel, que significa crédito, Világ, bueno, mundo, pero Világ también
tiene el sentido luz en español. Stadium. Todas estas obras eran obras muy importantes, muy como político en esta época de las reformas. Él vio muy claramente que Hungría, el futuro para Hungría es la modernización y hay que cambiar y desarrollar la infraestructura y hay que tener cambios sociales también. Pues otro político importante de la época, en su oposición, Lajos Kossuth, también él, Lajos Kossuth, le reconoció como el más grande de los húngaros, le llamó así en el año 1840. Y pues importante saber que claro que István Széchenyi provenía de las familias aristocráticas más ricos de Hungría pues conocía personalmente al canciller Clemens von Metternich, el canciller austríaco que había dirigido el imperio de los Habsburgo con un poder casi completo entre 1821 y 1848. También tenía libre acceso al emperador y pues el István Széchenyi heredó un vasto sistema inmobiliario de 90.000 hectáreas y pues como miembro de la aristocracia húngara, miembro de la familia más prestigiosa de la alta nobleza húngara, pues él de una manera muy preparada estaba convencido de que será capaz de conseguir y promover todo el proceso de la modernización de Hungría. Y bueno, además de los castillos de Nagyszent, Peresznye, Somogyvár, Gencsapáti, tenía grandes propiedades y un gran personal, y debido a su considerable riqueza y altas conexiones, se sorprendió mucho su oferta en 1825 para establecer una sociedad científica húngara. Durante la mayor parte de su vida, entre 1825 y 1848, sirvió a su país y su desarrollo primero como mecenas, luego como escritor de dichas obras. Más tarde, como ministro de Obras Públicas o ministro de Infraestructura, Obras Públicas y Transporte del gobierno del conde Lajos Batthyány, inició la construcción del Puente de las Cadenas, como hemos dicho, el establecimiento del primer banco comercial, la regulación del río Tisza. No hablaba de su vida familiar. Mientras tanto, se casó en 1836, comenzó una familia y vivió su trabajo. Tuvo 3 hijos, Béla, Ödön y Julia. Julia se falleció como pequeña. Bueno, y como ministro, sin embargo, en septiembre de 1848, estamos hablando de la época de la Guerra de Independencia húngara, pues la confrontación fatal con el emperador y la guerra inminente rompieron los nervios, sufrieron un colapso nervioso y le pasaron los últimos años de su vida en el sanatorio cerca de Döbling, en Austria, cerca de Viena. Murió el 8 de abril de 1860. Y pues yo creo que todos que estamos vinculados por nuestras raíces con la cultura húngara, somos húngaros que tenemos que
agradecerle a todo lo que hizo por Hungría y su obra, sin su obra no es posible pues, imaginar nuestro país modernizado. Aquí tenemos dos imágenes, que la imagen que vemos a la izquierda representa el ofrecimiento de István Széchenyi, sus ingresos de un año para establecer la Academia de Ciencias de Hungría, y la otra imagen representa el Puente de las Cadenas justo después de la entrega. Y bueno, aquí tenemos dos retratos de los políticos o del soberano de la época, del canciller austríaco Clemens von Metternich y Fernando V. Y pues Esteban István Széchenyi estaba convencido de que por su rango y por él en este sentido era idealista y estaba convencido de que como ministro que va a ser capaz de cooperar con la corte, con el soberano y con el canciller, y pues fue como aristócrata, tenía la lealtad total a la Casa de Austria, y le resultó un conflicto muy fuerte cuando veía que la corte se enfrentó con el gobierno de Lajos Batthyány. Y bueno, en la semana pasada ya hablamos sobre Neuszeng, donde en Hungría, en el Transdanubio, se encuentra Neuszeng con el Palacio de la Familia, y allí se encuentra el famoso Callejón de Tilos. Y bueno, por último, sobre István Széchenyi, aquí tenemos un mapa que nos representa los lugares principales de la cría de gusanos de seda en Hungría. Una cosa interesante que tenía una historia de 300 años de la producción de estos gusanos de seda en Hungría. Hoy en día ya solo podemos hablar como un tipo de memoria histórica, pero en la época de István Széchenyi, junto con otros políticos, con Lajos Kossuth, con Miklós Wesselényi, ellos sabían que en la mayoría del territorio del reino era posible producir esto, y en 1849 incluso llegó a producir el reino húngaro más de casi 500 toneladas de esta materia para producir la seda, es decir, que para el reino significaba un ingreso importante. Y bueno, pero como hemos podido ver, esto solo fue un aspecto de la actividad de István Széchenyi. Y pues claro, respecto a su familia, pues su esposa se llamaba Crescencia Seiler. En su diario la menciona como Crescens. Ella le conoció Széchenyi en 1824, era una condesa austríaca, y se casaron en Buda, en la iglesia de la Virgen María. Y los 3 hijos tuvo István con Crescens,
Bela, Ödön y Julia. Importante mencionar que ya durante sus años en la Armada, porque István Széchenyi pasó mucho tiempo en el ejército como oficial, por supuesto. Cuando el peligro del ataque de Napoleón contra la monarquía de los Habsburgos se hizo palpable, se exigió que las familias nobles mandasen soldados al ejército y pronto István Széchenyi se alistó en 1808, ascendiendo rápidamente en la jerarquía militar y acorde con su rango nobiliario, se distinguió en la batalla de Leipzig contra Napoleón y una vez terminadas las guerras napoleónicas siguió en el ejército hasta 1826. Muy importante es hablar de sus viajes. Ya durante sus años en la Armada realizó muchos viajes por Europa y estos viajes le dejaron claro la diferencia en el desarrollo entre el Occidente y Hungría, que había estado invadida durante 150 años por los turcos otomanos hasta la última década del siglo XVII. Habiendo quedado desolada y en ruinas, Hungría comenzó su proceso de reconstrucción a comienzos de la década de 1710. Sin embargo, entrando en el siglo XIX, esta diferencia de desarrollo entre los dos mundos europeos era muy perceptible. Para acercar su tierra natal a Europa, István Széchenyi se convirtió en el promotor de muchas iniciativas modernizadoras gracias a estos viajes. Entonces, él suele mencionar que tuvo como un ejemplo Inglaterra. Hizo varios viajes a Inglaterra, incluso algunas veces con uno de sus mejores amigos, con Miklós Nikolás Wesselényi, y muchas de sus iniciativas sacó el ejemplo de Inglaterra, a donde pudo ver la realización de la revolución industrial. Y pues es importante destacar que tanto como pensador teórico, tanto como político y tanto como persona que promovía las innovaciones, pues era muy importante, y no es por casualidad que le llamamos como más grande de los húngaros. Y bueno, poco a poco nos termina el tiempo de la primera sesión de este Zoom. Pues si tienen tiempo y ganas de seguir, pues les invito que vayan reentrando, y pues les agradecería también sus preguntas o sus comentarios. Pero como nos falta solo 2 minutos, merecía la pena continuar en la sección siguiente. Mientras tanto, quisiera preguntarte, ¿sí? En todo caso que quede la respuesta para después, pero me gustaría conocer cómo era el intercambio entre Buda, Óbuda y Pest antes del puente y luego del puente, y cómo ha cambiado en términos de intercambio cultural o social esa zona geográfica. Sí, muy interesante. Bueno... Pregunta de arquitecto. Sí. Para dar una respuesta adecuada, yo debería prepararme. Reconozco que... bueno, pues como sabemos que Pannonia, la provincia romana, era una provincia importante del Imperio Romano, y pues en diferentes lugares de la cuenca de los Cárpatos, los romanos tenían pues unos
campamentos o ciudades, incluso ciudades, centros, y uno de sus centros era Aquincum, en latín, que es Buda antigua, que es la parte más antigua de toda la ciudad, por eso le llamamos Buda. Y pues el intercambio y el contacto, pues habían, bueno, si no me equivoco, llamados pontonhit, que en español no sé cómo decir, si alguien, voy a ver, ahora tienen... Es un puente hecho con botes. Gracias. Se ponían una serie de botes o de balsas y se hacía una carretera superior. Entiendo. Se llama pontón en castellano, sí, sí, un puente de pontones. Gracias. Sí. Siempre y cuando que no se congelara el río. Gracias. Siempre y cuando que no se congelara el río. Vamos a continuar porque me temo